Hola divinos, ¿cómo están? Bueno, les cuento que estoy probando este nuevo formato en el que a veces, no siempre, voy a hablar y contar algunas experiencias. Por ejemplo, en el último tiempo estuve intentando ir a ferias acá en Buenos Aires y bueno, es interesante ver como nueva emprendedora qué va pasando, ¿no? Yo lo que quiero enfatizar es que a mí me parece muy importante en cualquier cosa que uno sienta que quiere hacer, seguir adelante, como seguir insistiendo, no rendirnos a la primera cosa que sale mal o la segunda. Tampoco digo que a la vez 500.000 no haya que rendirse, pero sí me parece que están los ánimos muy bajos en general y la verdad es que si nos quedamos en que el país está mal y que todo está mal y que es difícil vender y qué sé yo, ¿cómo hacemos para salir adelante, no? Porque digamos, estamos en un país que vive de crisis en crisis, ¿no? Uno puede decir, bueno, hay momentos que son mejores que otros, pero me parece que más allá de todo, todos tenemos que hacer lo posible por regar nuestro jardín interior y también mostrarlo como podamos, desde donde podamos, para compartir con los demás, ¿no? Y yo pienso que muchas veces hay gente que no puede comprar algo de lo que hace un artesano o lo que sea, pero me parece re valioso el momento de conectar, ¿no? Más allá de que sí, que uno quiere vivir de esto, que uno quiere encontrarle la vuelta, el agujero al mate, sí me parece que está bueno en este proceso de que, bueno, habrá gente que tiene suerte o algo especial tal vez que hace que, no sé, arranque a emprender algo y enseguida le vaya todo perfecto y en línea recta ascendente, ¿no? Pero digamos, lo que uno suele escuchar más seguido es que no, que en general lleva tiempo, que mucha prueba y error, etcétera, etcétera. Entonces, digo, en vez de autoflagelarnos por lo que no estamos viendo todavía, qué lindo que es ver lo que sí está pasando, más allá de cuánto se venda o no se venda, las interacciones valiosas que hay, ¿no? Entonces, ver a alguien que sonríe cuando ve lo que hizo uno, o que pregunta, o que alienta a seguir, es algo maravilloso y me parece que hay que darle mucho, mucho valor, porque es lo que estamos necesitando en esta época, volver a conectarnos y también cómo conectarnos es importante, ¿no? Porque yo noto que hay mucha negatividad y ahí muchos me van a decir tal vez, y bueno, ¿y qué querés si está pasando esto, está pasando lo otro, no sé qué? Cuando uno se da cuenta de cómo todo eso influye en la salud mental, física, espiritual, es cuando uno dice, digamos, problemas en la vida, lamentablemente siempre hay, ¿no? El tema es qué hacemos con esos problemas, ¿no? Buda, por ejemplo, leí por ahí, no sé, leí por ahí que decía como, si es un problema, ¿por qué lloras? Porque ya algo que es un problema no es un enigma, tiene solución, todo problema tiene solución. Por supuesto hay cosas que son difíciles de resolver, hay otras que no tienen solución, no me refiero a problemas, sino a otras situaciones, pero también ahí
cuando no hay soluciones, bueno, ¿qué postura tomamos, no? ¿Cómo lo afrontamos? Y yo veo que hay como una cosa de tirar para abajo y quejarse y no suma, ¿no? Eso es lo que me parece y lo noto mucho en el mundo del emprendimiento. De hecho, me impresionó que en un momento yo estaba empezando y bueno, vieron cómo los algoritmos están adaptados a lo que el celular capta de cada uno, ¿no? Y bueno, de alguna manera mi celular, mi algoritmo, saben las preocupaciones que tengo, las cosas que estoy intentando. Y me impresionó algo que vi, que me salía mucho. En un momento yo entraba a Instagram y me aparecían como al toque, como apenas entraba, gente quejándose pero como que es un trend, no sé si es algo de TikTok o qué, de gente quejándose, tipo, que está en una feria y cuánto gastó y cuánto puso de plata para alquilar el stand, cuánto tiempo le llevó, qué sé yo, y lo que ganó. Y ponían como cifras muy altas de gastos, de inversión y muy bajas de ganancia. Una chica pone eso y le escriben en los comentarios, uy, no, qué mal, un montón de gente divina expresando su cariño y que no baje los brazos, y algunos no te conozco, pero acabo de ver esto y no bajes los brazos, está muy bueno lo que haces, hermoso. Entonces yo me gustaba como ver esos comentarios de dar ánimos, porque frente a eso, que lo veo mucho, y yo empezando, ¿viste? Con muchas cosas en contra, personales, de dificultades, ¿no? Desafíos, lo llamaría. Digo, bueno, voy a ver, aunque sea, qué feedback tiene para sentir que hay gente del otro lado que no sé, que da ánimos, ¿no? Y de repente, bastante abajo, parece que una amiga o alguien más cercano le preguntó, uy, no, amiga, en serio, qué mal, qué bajón, qué sé yo. Y la usuaria le responde, no te preocupes, me fue súper bien, vendí todo. ¿Qué? O sea, no, ¿en serio estoy leyendo esto? Y todo el mundo dándole ánimos a una persona que estaba mintiendo. No sé si para desanimar a otros o qué, pero claro, ahora es como que vende mucho lo negativo, lo que enoja a la gente. Después también me salió otro emprendimiento que encima estos emprendimientos ni los seguía yo, ¿no? Es como que me pareció muy mala leche de parte de mi algoritmo. No sé. Y bueno, y me salió otro emprendimiento que decía que iba a cerrar porque no podía ser lo mal que estaba el país, y ponía estadísticas tipo 21 empresas cierran por día, que cómo se hace para sostener un microemprendimiento en esta situación, bla, bla, bla. Todo con imágenes, qué sé yo, y después aclaro que no voy a cerrar. Pero antes había puesto que iba a tener que cerrar. Bueno, entonces hay que comunicar las cosas mejor, ¿no? Porque ¿qué es lo que...? Claro, bueno, es un gancho, ¿no? Pero, no sé, yo pienso que yo al menos, y sé que mucha gente no podría hacer eso, por más que uno esté pasando un momento personal difícil, no querría pensar que un mensaje mío puede influir a otro para que baje los brazos y se desanime. Entonces, bueno, me cuesta entender este tipo de contenido y bueno, estuve un tiempo alejada
de las redes sociales, justamente porque mucha negatividad, ¿no? Después, bueno, se va limpiando un poco el algoritmo cuando ve que, uy, este usuario no está entrando, ¿qué está pasando? Entonces, bueno, ahí te empiezan a volver a poner los perritos, las cosas lindas. Pero bueno, eso básicamente quería, no sé para dónde estoy mirando con la cámara. Es mi primera experiencia así, grabándome así, antes de dormir, en pijama. Y bueno, pero yo lo que insisto es, sea lo que sea que estés haciendo y lo sentís con el corazón, más allá de que todos tiren abajo, ¿cómo puede uno saber sin intentarlo, no? Y intentarlo no es, bueno, una vez y después bajarse, ¿no? Lleva como cierta constancia, cierta perseverancia y también respetar los tiempos de cada uno, ¿no? Porque, no sé, puede estar la persona que está transitando un problema de salud o que está con un laburo que le demanda mucho tiempo y está tratando de meter un emprendimiento, ¿no? Que lo hace, qué sé yo, los fines de semana o en algún tiempo libre, ¿no? Y no dejar de hacerlo simplemente porque no se puede ir al ritmo que los demás querrían o que el mundo se mueve, ¿no? Me parece que ahí está la resistencia tan interesante que podemos ofrecer los humanos frente a tanta máquina e inteligencia artificial. Ojo, yo no estoy en contra de la tecnología, pero sí me parece que no está buena la desconexión que se está dando de las cosas que necesitamos como parte de la naturaleza, ¿no? Yo como bicho urbano he tenido que aprender de cero cosas de autocuidado de entender que no podemos ir al ritmo de las máquinas, o por lo menos no todos. No voy a decir que, que no haya gente que esté adaptada, no voy a decir que no, pero bueno, qué sé yo, se necesitan también espacios para lo artesanal, lo autogestivo, y más allá de que haya una necesidad de la persona de generar un ingreso, es interesante el aporte, ¿no? Al mundo, como que me parece que todo emprendedor puede, desde conectar con los otros, puede aportar su granito a cómo quiere que sea este mundo, ¿no? Así que bueno, cierro con esa idea. Después contaré otras cosas, otras reflexiones, experiencias. Pueden dejarme comentarios, preguntas y nos vemos por allí y que tengan un hermoso día. Abrazos.